Hola, buenas tardes. Feliz 4:20 a todos y todas ustedes. Es el horario de la cultura del cannabis que traduce toda un acúmulo cultural y por lo tanto les felicito por estar recibiendo ese acúmulo. Ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia sobre la producción de cannabis para fines medicinales y sus características particulares. Para eso voy a compartirles una presentación que puede ilustrar lo que yo quiero decir con más propiedad. Muchas gracias al Congreso Aquaponics que ocurre ahora en Guadalajara, Jalisco, por la invitación, por la oportunidad de diseminar y a profundizar el conocimiento que estamos y trabajando en conjunto. Entonces, esta presentación viene de los trabajos y del acúmulo de la organización Canativa, que trabaja desde 2015 oficialmente con educación canábica allá en México y del cual yo soy el cofundador conjuntamente con Polita. Soy brasilero, soy licenciado en geografía, con especialización en permacultura. También me he especializado en la vida, en práctica, en la botánica y cultivo de cannabis, en las extracciones y también en la comunicación y educación en ese tema. En esta última práctica, en los últimos 7 años, he dado cursos en más de 4 países diferentes, en actividades educativas de más de 7 países diferentes, habiendo formado un montón de personas, posiblemente más de 3.000 personas que han pasado por cursos y actividades educativas y pedagógicas de capacitación decanativa. Ese es el acúmulo con el que vengo aquí transmitir un poco la información de ustedes. Ese es el trabajo de Canativa, a principio con el público general, en 2014-2015, cuando había mucha ignorancia sobre el tema. Y después ya enfocándonos en el público de nicho y también el público productor, ¿no? Producimos información especializada sobre el cannabis. Y esta presentación de hoy entonces se llama Producción para el uso medicinal del cannabis, en la que voy a hablar un poquito acerca del tema y espero que profundice la información que ustedes andan buscando acerca de ese tema. A principio, entonces, los fármacos cannabinoides o los productos cannabinoides se pueden adquirir de manera natural, de manera aislada y de manera sintética, ¿no? Son tres eh, opciones actualmente. La forma natural es tanto la flor o el fruto de la planta del cannabis, la hembra de la planta del cannabis, como los derivados de la extracción de esa resina que contiene la flor o la inflorescencia, la planta hembra del cannabis. Eh, Otra manera de conseguirlo son los aislados naturales, que son hechos a partir de esa resina, del extracto bruto de esa resina, pero son refinados para obtener solamente un componente o en otro caso un componente principal con algunos otros secundarios. Existen también los aislados sintéticos creados en laboratorio, fueron los primeros a darse a conocer en el contexto de consumo de cannabis medicinal, con fines medicinales, en ese renacimiento del cannabis, o sea, en los últimos 20 años. Los aislados sintéticos se hace una distinción a disparidad de los naturales que nunca tuvieran ninguna consecuencia y no son pasibles de tener consecuencias graves, irreversibles o fatales. Los aislados sintéticos ya se mostraron sí peligrosos en ese sentido. Hasta el día de hoy todavía se encuentran sobredosis y efectos adversos que causan secuelas advindas provenientes del consumo de ese tipo de cannabinoides. Pero eso sería suficiente ya para entender el consumo de la planta completa como el objetivo más interesante, pero la verdad es que no todo el benéfico de la planta es cannabinoide. Existen los terpenos que también tienen efectos
terapéuticos importantes. Existen flavonoides que también tienen efectos terapéuticos importantes. Y esos tres grupos de compuestos forman un grupo complejo de compuestos que se benefician y se potencian mutuamente. Existen muchos otros compuestos, pero esos son los compuestos, los grupos de compuestos de más interés. Entonces, como yo decía, todos esos compuestos actúan en sinergia, haciendo con que el efecto final sea más potente y los efectos adversos de cada uno de los cannabinoides en sí mismos sean minimizados. Ese es un estudio clásico que muestra que comprueba la efectividad de los extractos completos con todos los elementos que pueden generar la sinergia contra el CBD aislado, puro, extraído y aislado de una fuente natural, pero en su estado solo. Y el estudio comprueba que el espectro completo de componentes que vienen del extracto natural de la planta fue más efectivo. Eso es solo una punta del gran iceberg de estudios que se vienen haciendo con con ese mismo resultado final. Entonces, podemos concluir fácilmente que el espectro completo es más efectivo y más seguro que el sintético, obviamente, y pues, seguramente que el aislado. Entonces, llegamos al punto en el que el objetivo nuestro y eventualmente toda la humanidad, cuando ese conocimiento sea más difundido, sea el consumo de la planta completa que contiene el entourage, que es ese efecto simbiótico múltiplo, total y natural, pero que por otro lado contiene una complejidad proveniente de la imprevisibilidad de los compuestos que esa planta puede sacar por la dificultad de estandarización, porque estamos hablando de un extracto de una planta, un extracto completo de una planta que viene naturalmente y que está influenciada por un medio y por su genética. Entonces, si nosotros queremos cultivar cannabis para ese fin, tenemos que entender bien cómo funciona la planta para poder llegar a los niveles de estandarización. El cannabis básicamente es una herbácea y es fluorescente o fructescente tiene un ciclo de vida anual y es dioica, que significa que tienen plantas macho y plantas hembra. Esa será una característica muy importante porque le confiere una capacidad adaptativa bastante avanzada a esa planta y sabiendo de la historia de la planta por su gran utilidad pública desde su domesticación, fue una de las primeras culturas de ser domesticadas, también fue una planta utilizada por el hombre y por la humanidad con registro en casi todas las culturas tribales. Que pudieran tener el acceso y por lo tanto se diseminó por el mundo entero de mano de nosotros, los seres humanos, y diseminándose por el mundo entero, pasando por diversos tipos de climas diferentes y territorios geográficos diferentes, esa planta entonces sufrió muchas mutaciones, muchas adaptaciones que dieron origen a tipos diferentes de cannabis. Muy dispersos y organizados en el territorio geográfico mundial. Esas variedades imprimieron diferencias importantes en el aspecto de la planta en sí mismo, muchos de ellos que tienen que ver también con los efectos medicinales, por lo que están produciendo diferentes compuestos cada una de esas plantas. Es muy importante que entendamos que hay un grupo de plantas de cannabis de la misma especie que se llama comúnmente conocido como cáñamo, que es muy diferente de las especies que se cultivan para uso medicinal porque fue seleccionada a partir de sus calidades vegetales para fibra, semilla, cantidad de aceite en semillas, estructura y dimensión de las fibras, etcétera. Y por lo tanto no generan resina o generan muy poca resina, que es la parte que nos interesa en el uso medicinal. Por otro lado, existe el cannabis que fue seleccionado para uso medicinal, que comúnmente es conocido como marihuana,
que produce resina, mucha resina en sus flores, flores grandes. Y obviamente entonces, a pesar de que hoy en la economía mundial las razones de jurídicas, eh, mucho del CBD es extraído de plantas de uso industrial, es muy ignorante, bueno, es muy poco efectivo usar ese tipo de plantas para esa finalidad. Por lo tanto, la conversación se centra en el tipo de marihuana. Yo digo tipo porque hay una discusión taxonómica por si es especie o subespecie, pero de todas maneras es hoy día entendida como una pariente, bueno, una subespecie. Y es esa la que nos interesa más, porque es la que tiene genera la resina en las flores que nos interesa para el uso medicinal. Ese tipo de cannabis, ese grupo, es comúnmente referido con una nomenclatura popular, también entendida como subespecies. Ya le digo, hay una confusión taxonómica importante. Pero que tendrían entonces tres diferentes eh, grupos. Eh, Indica, sativa y ruderalis. Esa es una clasificación ya eh, antigua, pero muy arraigada ya por la cultura del cannabis, aunque ya está siendo reemplazada por un nuevo sistema de nomenclatura diferente de ese, distinto, sobre todo porque tiene muy poca influencia en el consumo final, sino que tiene un poco más de interés. Esa nomenclatura nos va a ser conveniente entenderla cuando estamos cultivando. Y los trazos a ser observados para diferenciar esas estructuras, esos grupos, serían la estatura de la planta, el diseño de las hojas y flores, el ciclo de vida y los efectos, por último, siendo que los efectos es el más complejo de examinar a la razón de lo que les voy a decir enseguida. La planta del cannabis está en el orden de los rosales, en la familia Cannabaceae, del cual también pertenece el lúpulo, con el género exclusivo del cannabis. Y ese género se diseminaría entre esas tres diferentes especies, de las cuales la genética de Ruderalis sigue viviente, digamos, adentro de las cannabis sativa e índica, pero ya no deja linaje por sí mismo. Y el cannabis sativa y la cannabis índica fueran respectivamente plantas que se adaptaran a climas secos y fríos, perdón, respectivamente húmedos, cálidos y tropicales, y secos y fríos septentrionales por el otro lado. Entonces, lo que se hizo a lo largo del tiempo fue hibridizar el cruzamiento desordenado, desorganizado, sin la preservación del patrimonio genético anterior, de todas esas genéticas que se fueron obteniendo a través de los grandes viajes que permitió la globalización en el comienzo del siglo pasado. Entonces, lo que tenemos hoy día son una serie de híbridos de cannabis diferentes, hechos de manera informal y no documentada, porque es todavía una cultura en muchos países prohibida. Entonces, lo que se obtuvo es una diferencia muy vasta en términos de mejoría genética, porque se buscaran niveles más altos de producción de cannabinoides, sobre todo el cannabinoide THC, y producción. Entonces, aquí podemos ver la evolución en esa línea del tiempo, una foto de la copa del High Times de la década de 70 contra una copa del High Times, que es una revista canábica muy conocida, del año 2015, me parece ser aquí a la derecha. Entonces, es un cambio seguramente genético que tiene que ver con la retrocruce de bueno, el cruce y retrocruce de varias genéticas hasta alcanzar la estabilización, además de una adaptación al medio en el que eso fue hecho, que pudo haber sido el medio interior, muchas veces muy común, por lo tanto, a condiciones artificiales de iluminación y muy controladas de temperatura y clima. Entonces, gran parte de los híbridos hoy día presentan características que fueron de creación en ese tipo de ambiente. Por lo tanto, la clasificación para
la, el consumo de cannabis en este futuro próximo será dictado por lo que se llama chemovar o quimiotipos, que son más bien la definición de lo que la planta tiene, de lo que generó, de los biocompuestos que ha generado, en conjunto y es capaz de seguir generando. Entonces, como yo les he comentado, esas características genéticas son la mayor dificultad en la estandarización para que siempre produzcan los mismos niveles de compuestos en las mismas proporciones para que entonces haya una estandarización en el producto sin ser necesaria la separación de los compuestos y su recombinación de manera artificial para que se mantengan niveles estandarizados. Por otro lado, entonces la estandarización de las plantas se vuelve el foco de las atenciones. En el exterior, muchos aspectos, así considerar de variabilidad también para la adaptación y estandarización de esas plantas que muchas veces no están bajo el control del cultivador. Por otro lado, el interior es un ambiente más propio para esa estandarización y por lo tanto muchos cultivadores defienden esa producción en interior cuando la finalidad de la producción es la venta al mercado medicinal de estándares más eh, restrictos. Otra cosa muy importante va a ser detectar la presencia de presencia o ausencia de los contaminantes en las plantas para saber también su nivel de usabilidad en el mercado medicinal y también, bueno, en general, porque una planta con contaminantes es pasible de no usarse. Es importante para que no haya intoxicación colateral por algo que no debería estar presente. La manera como nosotros alcanzamos a saber es a través de los análisis de laboratorio cromatográficos y que nos arrojan la presencia de los cannabinoides, de los terpenos y de los contaminantes. Para tener la estandarización, primero es necesario tener el conocimiento de lo que se está haciendo producido y constante a cada lote para estudiar su variabilidad. Entonces, es muy importante estar de la mano de laboratorios que puedan hacer esos análisis, incluso trabajar uno mismo con algún instrumento que pueda ayudar a determinar esos niveles de compuestos, aunque sean los más significativos. Si son muchas variedades a trabajar, las pruebas pueden volverse muy abundantes y cada una de esas pruebas sale por un costo definido, no es tan barato, entre 50 o $150, dependiendo de la cantidad de compuestos analizados. Por lo tanto, también el cultivador puede usar métodos caseros o métodos más estilo hazlo tú mismo antes de llegar a esos análisis llamados análisis HPLC, que también detectan los contaminantes, ¿no? El análisis que les comento es el análisis de cromatografía capa fina que la Asociación Civil Canativa ofrece a costos mucho más económicos que el HPLC y que también vende los kits, enseña y capacita a la gente a utilizarlos, sobre todo cuando son cultivadores que necesitan entender y estabilizar sus genéticas. Es para eso que nosotros empezamos y organizamos ese kit de laboratorio. Es un kit más confiable que muchas de las tecnologías hazlo tú mismo que hoy ya abundan en el mercado, como el MyDX, el Sage Analytics o el GEMACERT. Son algunos de ellos que tienen resultados muy dudosos, una repetibilidad de resultados muy baja con los mismos análisis y un precio bastante elevado. Entonces, esas
Son opciones. Si a alguien les interesa ese servicio, puede entrar en contacto con nosotros. Estamos trabajando en conjunto con diferentes laboratorios para la ejecución de análisis de los más económicos, pero que arrojan resultados definidos y confiables, hasta los más finos, como el HPLC, para la definición específica no solo de cannabinoides, como también de terpenoides y la detección de los contaminantes. Este servicio, bueno, puede ser obtenido tanto en masa como individualmente, y también contamos con los kits para que se faciliten ese proceso. La idea de eso es elevar la calidad de los productos y colocar los productores de México, y posiblemente también de Latinoamérica, en manos de igualdad con eh, las industrias más desarrolladas, como la de Estados Unidos y la de Israel, en la que ese proceso de conocimiento del producto y estabilización de la genética ya está más avanzado. Por último, bueno, dejo este modelo como una posibilidad para los productores que aquí deseen emprender más allá de la producción o de la empresa en sí mismo, la manera de organización que yo veo más interesante para que haya mayor éxito de los compradores, de los usuarios, de los pacientes, y que el negocio entonces esté más consolidado. Es la dinámica colectiva a través de una asociación que agrega no solo los usuarios, como en el mismo espacio con los cultivadores, los productores, para que puedan es acerca del el beneficio que están obteniendo y las modificaciones que se pueden hacer para mejorar ese beneficio de grupos específicos de pacientes, así como con los terapeutas clínicos y acompañantes, que también tienen una aportación importante en ese sentido adentro de la curva de aprendizaje de esos pacientes. Entonces se mantienen las personas adentro de la empresa, por decirlo, o de la asociación de la persona que están proveyendo el producto. Este, mm, en lugar de una fuga de las personas hasta otros proveedores que puedan tener lo que ellos están buscando. Entonces, ese es un modelo de desarrollo en el que yo y Canativa incentivamos para el desarrollo común de los mercados en México y en toda Latinoamérica, para que puedan tener esa equidad de competencia también con los productos industrializados, que en muchos lugares ya empiezan a entrar al mercado, desde producciones que ya tuvieran el desarrollo industrial para baratear, economizar ahorrar sus costos, y por lo tanto tener un producto de menor precio. Entonces, con eso y con esas ventajas de ese modelo que cito aquí, que son muchas, termino mi presentación. Agradezco bastante nuevamente al Congreso Aquaponics por la oportunidad de estar, y les invito a todos ustedes a entrar en nuestros canales de comunicación, a conocer nuestro proyecto Canativa, para crecernos juntos en el tema del desarrollo de una cultura consciente de consumo y producción del cannabis en México y también en Latinoamérica. Muchas gracias. Yo soy Pedro Nicoletti Mota, Nico Malas Artes en las redes sociales. Ustedes me pueden buscar ahí, y con gusto platicamos acerca de todo este tema. Muchas gracias.